El Imperio Romano, una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la historia, alcanzó su apogeo en el siglo II después de Cristo bajo el reinado del emperador Trajano. Este vasto imperio abarcaba todo el Mediterráneo, desde Gran Bretaña en el norte hasta Egipto en el sur, y desde Hispania en el oeste hasta Mesopotamia en el este. Su ejército invencible, su infraestructura avanzada y su capacidad para asimilar diversas culturas lo convirtieron en una superpotencia de la antigüedad. Sin embargo, el imperio que parecía invencible comenzó a desmoronarse en el siglo III y finalmente cayó en el año 476 después de Cristo. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media en Europa. Aunque los historiadores han debatido durante siglos las razones detrás de la caída de Roma, es claro que no fue un solo factor el que precipitó su declive. Más bien, fue una combinación de circunstancias internas y externas que debilitaron al imperio a lo largo de los siglos. Uno de los primeros signos de decadencia comenzó durante el siglo III después de Cristo, un periodo conocido como la crisis del siglo III. En este periodo, Roma enfrentó una serie de crisis políticas, económicas y militares. El imperio se fragmentó en facciones regionales, cada una liderada por un aspirante a emperador, lo que llevó a constantes guerras civiles. Además, la economía romana se tambaleaba debido a la inflación, la devaluación de la moneda y la creciente presión fiscal. La falta de recursos y la corrupción en el gobierno central erosionaron la estabilidad interna. A nivel militar, el imperio estaba bajo asedio constante. Los bárbaros del norte, como los godos y los vándalos, comenzaron a invadir las fronteras del imperio, y en el este, el imperio sasánida en Persia desafiaba el control romano. Roma ya no podía defender sus vastas fronteras como en sus días de gloria, y la presión externa aumentó a medida que el imperio se debilitaba desde adentro. En un esfuerzo por salvar el imperio, el emperador Diocleciano implementó una serie de reformas a finales del siglo III. Una de sus decisiones más importantes fue dividir el imperio en dos mitades, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Diocleciano creía que un solo hombre ya no podía gobernar eficazmente un territorio tan extenso, por lo que nombró a coemperadores para gobernar cada mitad. Esta división, aunque necesaria, también sentó las bases para la eventual separación definitiva de ambas mitades del imperio. Además, Diocleciano reorganizó el ejército, implementó reformas fiscales y combatió la inflación mediante la fijación de precios. Sin embargo, muchas de estas medidas solo ofrecieron alivio temporal, ya que la estructura básica del imperio seguía siendo vulnerable. Posteriormente, el emperador Constantino continuó con las reformas de Diocleciano y, en el año 330 después de Cristo, trasladó la capital del Imperio Romano de Oriente a Bizancio, una ciudad estratégicamente ubicada en el cruce entre Europa y Asia. Renombró la ciudad como Constantinopla, hoy Estambul, y la convirtió en el corazón de la mitad oriental del imperio. Bajo su reinado, Roma adoptó el cristianismo como religión oficial, lo que tuvo un profundo impacto en la cultura y política del imperio. A pesar de los esfuerzos de emperadores como Diocleciano y Constantino, las fronteras del Imperio Romano de Occidente seguían siendo vulnerables. En los siglos IV y V, las tribus germánicas comenzaron a establecerse dentro del territorio romano. Estas tribus, como los godos, los visigodos y los vándalos, inicialmente fueron aceptadas como aliadas o se asentaron como colonos dentro de las fronteras romanas. Sin embargo, su influencia y poder crecieron con el tiempo, a medida que el ejército romano se volvía cada vez más dependiente de mercenarios bárbaros para defender el imperio. Un evento clave en el declive de Roma fue la derrota en la batalla de Adrianópolis en el 378 después de Cristo, cuando los godos infligieron una humillante derrota a las legiones romanas, matando al emperador Valente. Esta batalla marcó un punto de inflexión, ya que Roma ya no tenía la capacidad militar para resistir las invasiones bárbaras a gran escala. En el año 410 después de Cristo, el rey visigodo Alarico saqueó Roma, una ciudad que había sido intocable durante más de 800 años. Aunque el Imperio Romano de Occidente sobrevivió unos años más, este saqueo simbolizó el inicio del fin. Roma, una vez considerada la eternamente invencible, estaba siendo desmantelada desde adentro y desde afuera. La crisis llegó a su punto culminante en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro,
un líder germano. Este evento es considerado tradicionalmente como el fin del Imperio Romano de Occidente. Aunque la ciudad de Roma y sus alrededores continuaron existiendo bajo el control de varios reinos bárbaros, la estructura política del Imperio Occidental ya no existía. Sin embargo, es importante notar que el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453 ante los turcos otomanos. El legado de Roma, aunque reducido, vivió a través de Bizancio y su influencia cultural, legal y religiosa en Europa y el mundo mediterráneo. La caída del Imperio Romano de Occidente no se debió a una sola causa, sino a una combinación de factores: debilidad interna, la corrupción, la inestabilidad política y las luchas internas por el poder debilitaron la cohesión del imperio. Invasiones bárbaras. Las invasiones de tribus germánicas, godos, vándalos y hunos, jugaron un papel decisivo en la destrucción de Roma. Desgaste económico. La devaluación de la moneda, la inflación y los altos impuestos afectaron gravemente la economía romana. Dependencia de mercenarios. El ejército romano, una vez invencible, se volvió dependiente de mercenarios bárbaros que no siempre eran leales al imperio. División del imperio. La división en dos mitades debilitó la unidad del imperio y permitió que la parte occidental se volviera más vulnerable a las invasiones. A pesar de su caída, el legado del Imperio Romano perdura hasta el día de hoy. Las contribuciones romanas en el derecho, la arquitectura, la ingeniería y la política siguen siendo fundamentales en el mundo moderno. Su idioma, el latín, es la base de muchas lenguas europeas actuales, y el cristianismo, adoptado por Roma en sus últimos siglos, se convirtió en una de las religiones más grandes del mundo. La caída de Roma no fue el final de la civilización occidental, sino más bien una transición hacia una nueva era, la Edad Media. Los reinos que surgieron del colapso del Imperio Romano de Occidente formarían las bases de las futuras naciones europeas, y el Imperio Bizantino mantendría viva la llama de Roma durante casi un milenio más.